Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En las últimas fechas, sobre todo si nos movemos al terreno puramente político, se ha hablado mucho sobre el polo soberanista que quieren impulsar algunas formaciones más allá de las elecciones autonómicas que nos esperan el próximo mes de marzo. En el programa de hoy queremos hablar de un polo, efectivamente, pero que poco o la verdad nada tiene que ver con el ámbito político. Como sabéis, en nuestras tertulias tratamos sobre temas que de alguna manera afectan o parece que van a afectar a nuestra sociedad desde un punto de vista socioeconómico y desde luego también cultural. Por eso hoy traemos a colación el nacimiento, la gestación de un proyecto que promete convertir a Donostia y también a Guipúzcoa en un referente del sector audiovisual a nivel estatal. Así lo decía el alcalde donostiarra, Odón Elorza. Recordamos el pasado 23 de septiembre, el día en el que se puso la primera piedra de la futura infraestructura. Aquel día se daban cita a muchas personalidades del mundo audiovisual, recordamos a Félix Linares o a Elías Querejeta, entre ellos, conscientes de que aquella primera piedra era algo más que un símbolo, era el inicio de algo grande, algo que nos pondría algún día en el escalafón de la industria audiovisual. Estas eran las palabras del alcalde. Sin duda, el equipo de la Sociedad de Fomento de San Sebastián, en su peregrinar, tocó diversas puertas y afortunadamente consiguió que le abrieran la puerta del Ministerio de Industria para hacer posible este proyecto realmente fantástico. Un proyecto que va unido, que va de la mano de Tabacalera, como ha quedado expresado, que encaja perfectamente, seguro, en el proyecto cultural que vamos a presentar para competir y conseguir la capitalidad cultural europea en el 2016. Cuando hablamos de la capital cultural de Europa en el 2016, ha quedado aquí expresado, hablamos de creatividad, de innovación, de participación de ciudadanía y de agentes, hablamos de consensos institucionales, en definitiva es todo lo que hemos hecho con este proyecto, ¿no? Innovador desde el comienzo y participativo desde la génesis con las entidades y empresas del sector audiovisual, en colaboración en red, trabajando con el Festival de Cine, con los otros 6 festivales que tiene de cine la ciudad tiene 7 festivales de cine, nada más y nada menos, y en colaboración también, como no, con Tabacalera. De los inicios, de cómo surgió la idea y cómo se sentaron las bases para su desarrollo y sobre todo de las expectativas que el Polo de Innovación Audiovisual ha generado en el sector. De todo esto vamos a charlar en un momento con nuestros 4 invitados de hoy. Pero antes, no está de más realizar un repaso a las cifras más importantes de este proyecto, unos detalles que nos acerca nuestro compañero Felipe Retamal. Esta misma semana se daba luz verde al Instituto Etxepare, dependiente del Departamento de Cultura del Gobierno vasco, que va a permitir impulsar el euskera en el exterior. Su sede, al menos en la definitiva, va a estar en Tabacalera. El Ayuntamiento donostiarra está apostando fuerte por su candidatura a la capitalidad cultural en 2016 y quizá por eso el proyecto de Tabacalera va a ir de la mano del PIA, o lo que es lo mismo, el Polo de Innovación Audiovisual. 20.000 metros cuadrados de instalaciones que esperan acoger en el Parque Empresarial Suazu unas 60 empresas del sector audiovisual, de platós, camerinos, decorados, un auditorio, también una pequeña sala de cine, equipamiento en principio más que suficiente para que Donostia compita en condiciones con los complejos más avanzados de la producción cinematográfica y de animación. La ciudad, en definitiva, como referente estatal, incluso mundial, con un tejido empresarial y económico asentado. Esta infraestructura va a albergar además el archivo municipal y una guardería, y por si esto fuera poco, se va a reforzar el carácter investigador del edificio mediante la creación de una unidad de I+D+I al servicio de las empresas audiovisuales. Un complejo adecuado al siglo XXI y cuya arquitectura será, como no, bioclimática y sostenible. Vanguardismo e innovación entremezclados en un proyecto que la Sociedad de Fomento de San Sebastián y el propio Ministerio de Industria van a financiar con 20 millones de euros, una obra que según los plazos previstos espera estar finalizada a mediados del año 2010. Bueno, pues las obras que se espera finalicen dentro de año y medio aproximadamente, pero de las que ya conocemos detalles como los que nos ha ofrecido nuestro compañero Felipe, detalles que vamos a desgranar
en nuestra tertulia. De momento paso a presentarles a los invitados que nos acompañan. Euken Sesés, gerente de la Sociedad de Fomento de San Sebastián, Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Exdirector, además, del Área de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento Donostiarra. Nos acompaña también Enara Goicoechea, directora y realizadora de Mostu Filmak. Bienvenida, Arratsaldeon. Pedro Castillo, director general de Mediabost. Arratsaldeon. Una empresa de comunicación integral, ¿verdad?, que además produce y distribuye programas de televisión, ¿no? Sí, a nivel internacional, sí. Ajá. Iñaki Imaz, por último, director de producción de Cine FX, ¿he dicho bien? Sí. Cine FX, empresa dedicada a la gestión y a la creación audiovisual, ¿verdad? Buenas tardes, sí. Buenas tardes por estar con nosotros hoy aquí. Y me gustaría comenzar con una pregunta para los cuatro. Prometo, bueno, no es un examen ni nada por el estilo, pero bueno, es que cuando hablamos de polo de innovación audiovisual es fácil detectar dos conceptos bien diferenciados, ¿no? Por un lado, audiovisual, una palabra que, bueno, pues que ya sabemos más o menos lo que es, y por otro lado, innovación es un concepto que está de moda, en eso podemos estar de acuerdo. Cada vez más empresas tienen departamentos de innovación, por ejemplo, las instituciones atienden cada vez más a las políticas de innovación. Se habla de innovación incluso como motor impulsor de la economía, ¿no? En épocas de crisis como la que estamos viviendo, más si cabe. Como digo, en esta época de crisis me gustaría que cada uno de vosotros intentase aclarar a nuestros oyentes de qué estamos hablando cuando nos referimos a eso de innovar en el mundo audiovisual. No sé quién se atreve. Bueno, en la innovación, yo me lanzo, yo creo que la proyección está hacia el futuro. Desde mi punto de vista está claro que yo creo que en Euskadi o en Euskal Herria tenemos buenos profesionales, que tenemos buenos medios, que en los últimos 20 años quizás, y voy a empezar ya quizás con fuerza, ¿no?, en mis comentarios, quizás nos hemos quedado demasiado en nuestro territorio. Es decir, yo el futuro lo veo en este sector a nivel internacional. Es decir, hay que mover el trasero, permíteme la expresión, empezar a viajar más y buscar nuevos mercados. Eso está clarísimo que va a tener que ser así, porque la producción en Euskadi va creciendo, los consumidores somos los mismos y no es que no se haya hecho nada aquí que se pueda proyectar al exterior. Además estamos hablando de un proyecto visual muy donostiarra guipuzcoano, ¿no?, que es el PIA, y que hay que verlo desde ese punto de vista. Y bueno, pues hay que buscar nuevos mercados y hay que moverse por Asia y por donde haya mercados desde el punto de vista de la distribución, que yo quizás me toque más ese papel hoy, pero que lógicamente no hay distribución si no hay un buen producto de producción. Así que, por supuesto, la innovación está en mejorar la calidad de nuestros contenidos, está en que la tecnología yo creo que nos va cada vez acompañando más, y que tenemos que buscar ese público que tiene que ver nuestras cosas, porque al final el audiovisual financiado públicamente acaba siendo un error. Es decir, hay proyectos audiovisuales, sobre todo de innovación, de vanguardia, y está ahora mismo el proyecto de Tabacalera en Donostia, que lógicamente ahí sí puede haber innovación, y además tiene que ser una innovación artística, pero también con un complemento importante a la hora de plantear que sirva incluso para el mercado en el que nosotros nos movemos. Es decir, no hagamos innovación artística que nos gusta a todos y a mí me encanta, pero que también habrá que pensar en que tenga una proyección para bueno, pues para otras líneas de trabajo en este mundo de la producción. Y básicamente yo, por primer punto y por no coger mucho la palabra, me centraría en que tenemos que empezar a preparar proyectos y programas que se puedan entender también en otros países. Yo acabo de llegar ahora mismo de Singapur, y del mercado de Singapur, básicamente asiático, y lo que he percibido allí es que los asiáticos son muy buenos produciendo, es decir, tienen grandes conocimientos de la tecnología, como se mueven a la hora en la parte técnica, pero tienen un grave problema con los guiones, tienen un grave problema con las historias, porque esas historias que ellos están creando no llegan siempre al público europeo o al público americano y tal, ¿no? Y ellos ahora mismo, por ejemplo, ese debate lo tienen y te lo dicen, que la innovación, el del audiovisual asiático, está precisamente en los guiones, bueno, yo ya he puesto mi primer punto. O sea que la innovación no depende exclusivamente de la tecnología, en este caso.
No, ni mucho menos. Si me permites, yo creo que tomando una definición clásica de la que es la innovación es agregación de valor. Agregación de valor y conociendo además un poco la estructura que tenemos productiva en Euskadi, que puede ser en proceso o puede ser en producto. Y en este caso concreto yo creo que la innovación especialmente incide en el proceso de cara fundamentalmente al posicionamiento de estas empresas. Tenemos, yo creo que en Donosti y en su área de influencia, tejido, lo cual es importante, porque en muchos casos hablamos de innovación avanzada, de innovación de carácter tecnológico, de innovación a veces centrada en las propias fundaciones que en este momento están dedicándose a la investigación, y realmente esa innovación tiene poco valor si no aporta en última instancia a nuestro Producto Interior Bruto local riqueza, si no aporta empresas y si no aporta realmente empleo. Por eso yo creo que en este momento el Polo de Innovación Audiovisual creo que fundamentalmente aporta innovación desde la perspectiva de proceso, desde la perspectiva de identificación, de diagnóstico, tal y como comentaba el contertulio, desde la perspectiva de internalización. Hay más mundo, hay mucho más mundo que ITV en este momento en San Sebastián y en el País Vasco, y esta vez los contrastas con las propias empresas. Y luego yo creo que también innovación en el modelo de negocio. Es un modelo de negocio en muchos casos dependiente, es un modelo de negocio que no tiene claves de mercado, que no habla fundamentalmente de cara a la penetración de ese producto, sino que se guía mayoritariamente por penetración de cara a los distribuidores, televisiones, regionales, etcétera, etcétera, y por lo menos, y desde la perspectiva evidentemente de fuera del sector, como administración pública, como Ayuntamiento de San Sebastián, como Fomento de San Sebastián, mi percepción en este ámbito es que realmente tenemos un reto importantísimo en este momento, que aparte de todos los factores de compatibilidad, significa el cambio del modelo de producción en este momento en el País Vasco y en San Sebastián. Volveremos al tema de la innovación cuando hablemos de ventajas competitivas, de nivel de competencia. En cualquier caso, ya lo hemos dicho en la introducción, el Polo de Innovación Audiovisual ha sido fruto sobre todo de la apuesta de Fomento San Sebastián, en este caso por la creación de un nuevo tejido empresarial en la ciudad, como bien habéis dicho, con la ayuda económica en este caso del Ministerio de Industria, si no me equivoco, pero obviamente tampoco es la primera iniciativa de la Sociedad de Fomento San Sebastián en este sentido. Fomento de Donostia ha venido trabajando en formación, en asesorar en tecnología, también en la concesión de ayudas a la creación de empresas en el sector audiovisual. Cuéntanos un poco, si puedes, cómo comenzó esta colaboración, esta preocupación de la Sociedad de Fomento San Sebastián por el sector audiovisual. No sé si la comisión de cine de la cual eres vicepresidente, si no me equivoco, tiene algo que ver en este sentido. Bueno, pues la verdad es que no, la verdad es que fue el debate previo a las estrategias que se barajaron respecto al futuro de la ciudad, en la cual se identificó de una manera, si quieres, yo creo que muy amplia y muy global, las posibilidades, oportunidades que ofrecían el sector. Estas partían evidentemente de una clara identificación de nuestra ciudad de San Sebastián de cara a una proyección exterior en torno al mundo fundamentalmente del cine. No olvidemos que en este momento tenemos más de 7 certámenes y eventos en nuestra propia ciudad. Y detrás, digamos, yo creo que de esa idea o de esa tal vez coherencia de la ciudad, pues surge ya un primer diagnóstico y la identificación clara y concreta de qué tejido teníamos. Cuántas empresas, la dispersión de las mismas, los niveles de facturación, las personas que realmente ocupaban. Bueno, yo creo que empezamos ahí a tocar ya tejido. Y esto realmente fue lo importante y lo que a nosotros nos animó fundamentalmente para proseguir en la idea de concertar algún tipo de política entre entidades, en este caso el Ayuntamiento y Fomento de San Sebastián y el propio sector. Proceso en todo caso yo creo que complejo, pues fruto mayoritariamente de unas ciertas inercias en las cuales la Administración damos dinero y generalmente el sector privado está esperando ese dinero. Entrar yo creo que en esta dinámica fue lo más complejo. Y durante 4 años constituimos un foro en el cual estuvimos debatiendo sobre las posibilidades de la articulación de un tipo de política local o local comarcal, y fue a partir de ahí también donde surgió dentro de este proceso la posibilidad de concentración de empresas en torno al Polo de Innovación Audiovisual. Tú antes apuntabas el hecho del apoyo del Ministerio de Industria, sí es cierto, pero es para el edificio únicamente, y el edificio no es el polo. Es decir, el polo empieza hace 4 años y creo que acabará si realmente las empresas que tenemos aquí realmente son competitivas. Lo otro es un contenedor, es importante, genera fundamentalmente buenas relaciones. Un tema que yo creo que podemos, o por lo menos hemos intentado identificar, es la interacción que se empieza a producir por empresas. Las empresas se empiezan a conocer, empiezan relaciones hasta de posibles fusiones, acuerdos, y además mixtas, unas de sonido, otras que se dedican a la producción, y eso realmente es una riqueza fundamental que nos puede dar seguramente opciones a tener futuro. Y bajo esta senda, bajo este camino, pensamos que puede
de otros sectores interesantes a la ciudad que también pueden recorrer. En este momento, por ejemplo, las energías renovables empiezan también a ser prioritarias para nuestra ciudad, y el esquema es lo que estamos aprendiendo realmente del sector audiovisual. Pero reitero, si no hubiera sector, si no hubiera tejido, si no hubiera empresarios pequeños, grandes, comprometidos, probablemente tendríamos muy poco de hablar, más que palabras huecas, vacías, respecto a lo que puede ser el futuro del sector de nuestra ciudad. La preocupación del sector público por la empresa privada en el sector audiovisual, y en Ara, no sé cómo lo ves, también el sector privado, que de alguna forma se ha beneficiado en los últimos años por esa preocupación del sector público, como en qué medida os han ayudado las instituciones públicas, como en este caso el Ayuntamiento de San Sebastián o la Sociedad de Fomento, a la hora de desarrollar vuestros proyectos, porque bueno, pues a la hora de crear productos audiovisuales, pues lógicamente los costes son los que son, y probablemente hace falta una serie de ayudas, por lo menos para comenzar, ¿no? Bueno, en nuestro caso fue, desde luego empezamos con Fomento de Donosti, empezamos en el centro que tienen ellos de Centec, y bueno, pues para 4 amigos que empiezan, bueno, que han estado trabajando para otras empresas y deciden constituirse como empresa, y se juntan y empiezan a trabajar hacia, bueno, pues con clientes con los que estaban trabajando y creando proyectos y creando proyectos propios, pues es verdad que te viene genial, pues un local, precio módico, pequeño, que es lo que tú necesitas al principio, ¿no? Conozco mucha gente también que lleva mucho tiempo dentro del mundo audiovisual, que también pues deciden un poquito pues ponerse por su cuenta o crear nuevas. Estamos hablando, yo desde luego he hablado de la gente de mi generación, estamos hablando de los 30, 35, que hemos trabajado para productoras más grandes, para empresas, llevamos tiempo, y llega un momento donde decidimos que lo vamos a hacer como queremos nosotros, si es que podemos, pero desde luego con ideas nuevas, ¿no? de funcionamiento. Entonces sí que tenemos un espacio ahí, ¿no? Lo que pasa que es la cosa está difícil, es difícil. Entonces los primeros años, bueno, pues ves si realmente la apuesta que estás haciendo te va a funcionar o no te va a funcionar, ¿no? De cara al polo ahora mismo, pues yo sé, lo cuento por más o menos de mi entorno, hay mucha expectación, pero también hay mucha desconfianza, porque no se sabe exactamente lo que se puede convertir. Puede ser cosas muy bonitas y muy maravillosas y puede funcionar muy bien, pero todavía no tenemos muy claro cómo se va a crear eso, ¿no? O algunos piensan que pueden crearse, pues bueno, pues que puede haber como competencia desleal, entonces hay como una especie de está un poco como generado, que es un poco pues sí, pues esa nube que se está creando, que no se sabe muy bien, porque no se sabe muy bien, no está concretado. Yo me acuerdo de cuando empezamos hace 4 años, que estuvimos un poquito hablando de lo que a cada uno le interesaba, le podía interesar y tal, no sé qué, y yo creo que se plantean muchas cosas. Yo creo que tienen un trabajo dificilísimo a la hora de bueno, pues de ir concretando esa red y de ir cerrando un poquito qué es lo que va a ser, ¿no? Ese edificio al final, qué es lo que va a contener, ¿no? Y ahí yo creo que también estamos mucha gente que vamos a tener que hacer una apuesta, decidir cómo vamos a entrar, dónde vamos a entrar, dentro de qué, pues sí, porque es un poco pues difícil, ¿no? Te quiero decir, y bueno, veremos en los siguientes años qué es lo que pasa. Yo estoy hablando desde empresas de 5 o 6 personas en el mundo audiovisual, a veces más pequeñas, que luego cuando entran en producciones crecen, ¿no? Pero luego se termina la producción y vuelven a quedarse en lo que eran antes, ¿no? Entonces nosotros tenemos a la hora de sobrevivir, pues tenemos un funcionamiento muy concreto y bastante difícil de cara, pues como empresa, a poder. Sí, pues porque hay gente en una producción grande, necesitas un espacio amplio, pero luego pasas a estar de nuevo 5 o 6 y ese espacio te sobra. Entonces, un mogollón de cosas así, pues es difícil, ¿no? Hacer apuestas, entrar, no entrar, cómo entrar. En ese sentido, pues yo creo que Fomento está haciendo un esfuerzo grandísimo y está muy bien.
pero creo que para nosotros como empresas, sobre todo las que somos pequeñas, medianas ahí, no tenemos un trabajo difícil en el decidir si vamos a entrar a esa apuesta o no, o cómo, ¿no? Yo conozco mucha gente que está con muchas dudas en ese sentido, por lo que he explicado, ¿no? Porque realmente es difícil para nosotros. Somos muy cambiantes, tenemos necesidades muy diferentes dependiendo de lo que estamos haciendo en ese momento, y entonces es difícil entrar muchas veces en cosas concretas así, ¿no? La apuesta es clara, Iñaki. A lo mejor hay algo de miedo a la hora de embarcarse en este tipo de proyectos, perder, como bien tú decías, quizá la personalidad propia de una empresa para formar parte de un algo que sí que te puede traer beneficios, pues lógicamente con este tipo de asociaciones o de fusiones, colaboraciones, llámese X, pero quizás sí que por nuestra cultura empresarial, probablemente, y al estar muy atomizado el sector aquí en Guipúzcoa, quizá no, tenemos algo de miedo, ¿no? Yo ahí quería un poco concretar. Yo creo que igual no se me ha entendido muy bien. Por lo menos yo y lo que veo alrededor somos de la generación de la atomización. Es decir, nosotros no entendemos la empresa grande, entendemos las redes entendemos redes. Nosotros tenemos un mogollón de colaboraciones. De hecho, aquí mogollón de veces solemos hablar para hacer cosas en común, y entendemos la empresa, sí. Por eso lo que decía, no entendemos la empresa como algo que va a crecer y va creciendo en X tiempo, pero es muy cambiante en ese sentido, ¿no? No hay miedo a colaborar con la gente. De hecho, tendemos más a eso, y más además en nuestro mercado tendemos más a eso. Pero el polo de innovación sí, ¿qué va a ser al final? Pues no sé cuántas empresas juntas para que puedan colaborar. ¿Va a ser algo más? ¿No va a ser algo más? Ahí está un poquito todo. Pues igual Eugen puede ahí definirme un poquito más de algo, o igual Iñaki. El tema de formación, que es una cosa importante que sé que Fomento tiene en mente en cuanto a lo que decías de las empresas. No sé, todos creemos un poco, ¿no? Que la agrupación de empresas en torno al polo de innovación visual va a ser positivo para todos, muy positivo, de la manera que venga una persona con una idea, con un storyboard, con lo que sea, y pueda salir con un producto final, que ahora es imposible. Pues tenga grafistas, gente de producción de vídeo de cine, gente de postproducción, gente de distribución, y que pueda venir con una simple idea y salir con un producto final. Eso para nosotros, como industria, es muy positivo. El no tener que estar buscando irme a Lasarte a hacer esto, irme a Irún a hacer lo otro, irme a Donosti a hacerlo, ganas un montón de tiempo, y creo que la sinergia... Yo, profundizando un poco en lo que decía Enara, yo creo que el PIA va a aportar en lo que conocemos, y ya habla de nuevos tiempos, ¿no? Las empresas grandes, ETV, Televisión Española, las grandísimas productoras, todos sabemos que mover a 1000 personas en una organización, a 100 es más complicado que mover a 5. Es decir, porque al final el sistema organizativo es más complicado, empiezan los desánimos, hay mucha gente que se queda por el camino, y los famosos pasillos, ¿no?, que existen en las empresas audiovisuales grandes, existen y sigue existiendo. La ventaja que va a tener, tal como se ha planteado el PIA, es que diferentes empresas independientes se van a reunir en un mismo espacio, y la organización, en los acuerdos que ellos lleguen, va a ser una organización más horizontal. Es decir, cada uno se va a preocupar de su área de influencia o de negocio, y todo el mundo se va a implicar. Es otro sistema organizativo. Es decir, es juntar en una empresa o en un bloque a 40 empresas de 5 o 10 trabajadores o 15, y en ese sentido yo creo que tiene muchas ventajas, excepto la competencia que decía Enara, que yo tengo experiencia. Nosotros, con una empresa que en este caso es Teledonosti, fuimos los primeros que ocupamos un espacio en Subatsu. Subatsu, la promoción que se hizo es también una promoción pública, con un sistema de alquiler con opción a compra a 9 años, es decir, las empresas que lleven más de 9 años y hayan pagado todas las cuotas, su local ya es en propiedad. Hay otras muchas empresas audiovisuales. Yo creo que además incluso nuestra primera presencia allí, en aquel momento con aquella sociedad, sirvió un poco de motor para atraer a otras empresas del sector, incluso agencias de publicidad. Es decir, que esas empresas que a veces igual, esa desconfianza que decía Enara, de que puede haber competencia desleal y tal, hay otras empresas del sector que a través, en otro momento, hace 10 años, cuando también hay una crisis inmobiliaria importante, etcétera, han salido también beneficiados. Es decir, es un poco lo que decía Eugen. Ahora mismo Fomento lo que hace es apoyar, ¿no?, un continente, que es un edificio,
y a partir de ahí que las empresas crezcan, ¿explico? Porque entiendo que las inversiones y tal las va a tener que hacer cada empresa, excepto las principales, ¿no? Es decir, y entonces yo creo que ahí no hay que tener miedo porque vamos a seguir todos colaborando y lo que hace falta es que la industria crezca, es decir, hay sectores como Cataluña que nos llevan bastante delantera. Y curiosamente, ahí voy a ser crítico, yo he sido testigo, quizás también por apoyos públicos, que Andalucía, Galicia, incluso que hace 10 años estaban por detrás de Euskadi, ahora han avanzado muchísimo. Entonces, bueno, vamos a tirar para adelante y a ver qué es lo que sale, ¿no? 60 empresas, en principio, son las que van a albergar estos 2 edificios. El equipamiento es propiedad municipal, ¿verdad? Y a partir de ahí las empresas van a compartir equipamientos. Titularidad municipal, en cualquier caso, esto tiene sus pros, tiene sus contras. Un pro, a lo mejor, Iñaki, es que las empresas no necesitan afrontar elevados costes a la hora de producir sus productos, valga la redundancia, a través de los equipamientos que pone a disposición de las empresas privadas el ayuntamiento o la Sociedad de Fomento de San Sebastián a través del polo audiovisual. Lógicamente esos costes se reducen, ¿verdad? Sí, bueno, ahí el tema de equipamiento, creo que todavía estamos un poquitín entre Fomento y las empresas hablando de qué necesita cada empresa, ¿no? Entonces todavía no sabemos muy bien qué va a salir de ahí. Obviamente va a haber una serie de cosas comunes que nos van a ayudar un poquitín a todos. También lo habéis comentado que, bueno, al final cada empresa tiene que hacer su propia inversión en sus propios equipos para ser competitiva, ¿no? Pero sí hay una cosa que para mí era muy importante, o que lo hemos estado comentando, es que Fomento no solo pone un local, ¿no?, en el que nos metemos y empezamos a trabajar y luego hay unas sinergias positivas porque estamos un grupo de profesionales ahí trabajando, sino que además en cierto modo publicita tu trabajo. O sea, hay una página web donde se muestra el trabajo de la gente que está ahí dentro, llevan el polo de innovación audiovisual a ciertos foros internacionales que los demás, como empresas individuales pequeñas, como decía Nara, de poca gente, no podemos llegar. Entonces ellos, como Fomento de Innovación, llegan a sitios que los demás no podemos, ¿no? Y creo que eso nos puede ayudar también mucho a los demás, ¿no? Hablabas de ese objetivo de internacionalizar, digamos, el trabajo que se hace aquí, y el polo puede ayudar en eso, porque los trabajos que se hacen aquí se conocen fuera. O más bien poco o nada. Pedro, ¿qué nos puedes decir? Sí, yo he dicho al principio, ¿no? Yo creo que la producción en los últimos 20 años en Euskadi, excepto excepciones, ¿no?, ha estado muy focalizado, y básicamente, y las producciones en euskera básicamente, para este territorio, y yo creo que, bueno, que por supuesto hay que seguir en esa línea, pero habrá que buscar nuevas líneas de producción, de negocio, por llamarlo de alguna forma, porque al final yo creo que también el sector, si queremos, es que no existe una industria, que es lo que estábamos hablando antes. Entonces, como no existe una industria, la tenemos que crear y no podemos estar eternamente subvencionados. Es decir, es como el cine español, ¿no? Se hacen 100 películas al año, 100 y pico, y se estrenan, ¿no? Iñaki sabrá más, por supuesto, y se estrenan poquísimas, ¿no? Es decir, hay que ir cambiando ese modelo y hay que contar buenas historias. Yo quizás, antes de que se me olvide, si quería aportar, y no sé si Iñaki y Nara estarán conmigo, yo creo que hay que hacer un esfuerzo importantísimo, si es posible en el PIA, de crear de alguna forma un foco de guionistas. Es decir, el gran problema del audiovisual, cine, televisión, es una buena historia. Si hay una buena historia, luego hay buenos realizadores, hay tecnología y tal, hay que formalizar de alguna forma que haya 3, 4, 5, 10 personas de alguna manera en ese polo creando historias para cine, para televisión, para series, para documentales, que luego las diferentes empresas puedan presentar esa historia y poder desarrollarla. Para mí es la clave. Ahora mismo hay una película francesa que se estrena hoy, la de no recuerdo muy bien, Tu Hombres del Norte, 20 millones de espectadores franceses leí ayer ya y tal. Una buena historia, cine francés, se estrena hoy aquí, éxito la historia, ¿no? Ahí tenemos que hacer un esfuerzo también, ¿no? Yo, eso lo veo súper difícil. Perdonar mi escepticismo, pero yo soy muy escéptica con esas cosas. Nosotros desde nuestra creación ha sido siempre la clave, bueno, hemos estudiado fuera, la mayoría de nosotros, y la visión siempre está fuera. De hecho, podría decir que tenemos más raíces fuera que aquí dentro. Tenemos más dificultades llegando en nuestra propia casa, con nuestras propias producciones aquí, que realmente también, fuera. Entonces,
Yo, bueno, voy a decir, Mostu más o menos producción propia hace con documentales, ¿no? Hicimos una apuesta hace varios años con documentales de gran formato, de largo recorrido, con documentales que cuestan sacar de 3 a 5 años, ¿no? Entonces, pues es prácticamente pues como una película. Aquí, en industria no existe, cultura, cero patatero. Y la única manera de conseguir dinero para eso son subvenciones. Fuera, a nivel de Europa, que realmente es donde nosotros nos movemos, no tenemos capacidad para salir a Estados Unidos, por ejemplo, es un poco lo mismo. Es un mercado está súper protegido, las televisiones entran, pero tú tienes que conseguir financiación, tanto de los gobiernos, de cultura, de media. No, te digo lo que está ahora. Yo no sé cómo, o sea, pero como mercado ideal. Ese es el modelo fracasado. Estoy totalmente de acuerdo que tiene que cambiar, pero esto realmente. En Francia, que sí está subvencionado, pero está ordenado de otra manera, ¿no? Sí, pero las subvenciones que tiene en Francia no las tenemos aquí, Perdón, porque, o sea, nos estamos haciendo coproducción con los franceses y los franceses entran con unos dineros que flipas y con las condiciones también. Entonces, yo lo que veo que tiene que cambiar, pues totalmente de acuerdo. ¿Que va a cambiar a corto o largo plazo? Lo veo imposible, prácticamente muy difícil, porque la cultura aquí no existe, la industria no existe. Televisión Española hizo, por ejemplo, en documentales un esfuerzo hace unos años, para la 2 se cerró. La cultura del documental en Europa está muchísimo más desarrollada que aquí. Aquí no existe, y lo que se llama mogollón de veces documentales son reportajes, que son cosas bien diferentes. Una cosa que te cuesta hacer 3 meses a una cosa que te cuesta hacer 5 años no tiene nada que ver, ¿no? Trabajar con guionistas, trabajar creando historias, nosotros lo hacemos, invertimos en eso, damos mucho tiempo a la investigación, a guionistas, a desarrollar. Aquí, que haya empresas que, por ejemplo, se creen. Yo podría entender que hubiera una empresa que creara, que fuera creada por guionistas, y que esa empresa luego fuera la que fuera vendiendo sus guiones por ahí a otros. Ahora, que en un estamento público se cree a 5 o 6 guionistas para crear historias para que luego nosotros los utilicemos, lo veo muy difícil. O porque es una escuela de guionistas, que esté algo que vaya potenciando esa área. El problema que comentamos una vez es cuál es el precio de no tener algo en el polo. Pero realmente, entonces al final, lo que es, o sea, estamos creando en el polo también una especie de escuela, una especie de training center que estamos creando. No, es que entonces, al final el polo la definición hay un poco de qué es lo que estamos creando ¿no? Es lo que yo un poco es lo que pero veo. en el polo al final tiene que haber una representación de todo lo que es el proceso. Debería haberlo, porque si al final no hay guionistas, no se justifica que hayan montadores, o no se justifica que haya una empresa de sonido, no se justifica que haya una empresa de distribución. Yo creo que al final esté o no esté Mediavoz. Pero habrá empresas creadas por guionistas. Es que, por ejemplo, los guionistas son freelance en mayor. Pues eso hay que articularlo, hay que hablar con guionistas, hay que hablar con Michel Gaztambide, hay que hablar con guionistas que existen aquí en Donosti, que son buenos guionistas y que han triunfado incluso con algunos de sus proyectos, y ver lo que piensan ellos, ¿no? Yo creo que está claro, no sé cómo articularlo, no he pensado mucho todavía del tema, ¿no? No sé si hay gente suficiente en Donosti, hay guionistas buenos que están fuera, me explico. Pero para mí es básico que si no hay una buena historia y un guión, luego lo demás. Pero yo lo que me pregunto es, o sea, ¿quién sustenta a esa gente? O sea, te quiero decir, ¿hay una empresa que se crea para sustentar eso, o nosotros lo estamos sustentando con dinero público? Habrá que buscar una fórmula. A eso es a lo que voy, porque por ejemplo mucha gente de que luego trabaja de cámara, de iluminación y tal, no sé qué, siempre preguntan, sí, empresas audiovisuales. Nosotros estamos dentro de la industria, tenemos un espacio ahí. Yo lo que está claro es que si no hay historia no hay nada más, por eso digo que cuidado, si no hay historia, yo es lo que me encuentro yo a la hora de ver proyectos, y he visto muchísimos en 20 y pico años, es que si no hay una buena historia, luego hay mucho proceso luego de producción y tal, de acuerdo, ¿no? Y una buena historia luego puede ser destrozada en el proceso de producción, pero yo creo que es un valor importante que habrá que estudiar cómo hay que articular, Igual no vale el ejemplo que os voy a poner, ¿no? Pero nosotros sí tenemos mucha experiencia en apoyar la creación de empresas, ¿no? Y yo tengo una máxima ya desde hace más de 15 años, y es que una idea brillante en manos de un mediocre promotor fracasa, y una idea mediocre en manos de un excelente promotor sale adelante, ¿no? Entonces, mi pregunta, por lo menos ahora, es, siendo conscientes seguramente de esa necesidad, nosotros por lo menos, con todas las dudas y lagunas que puede, porque todavía no tenemos generado claramente cuál puede ser el modelo, es verdaderamente la profesionalización de las empresas. Ayudas a la fusión de cara a poner
profesionales que durante un tiempo limitado estén al frente de cada apertura de mercados, etcétera, etcétera, eso nos parece que en este momento es una asignatura prioritaria, que la tenemos solamente que debatir y confrontar con vosotros. Nos parece prioritario en este momento profesionalizar el sector, y profesionalizar el sector no es hacer, como el caso generalmente al uso, de plantearte una producción y tu cuenta de explotación basada fundamentalmente en los derechos. No te importa el mercado, no te importa cuántas producciones hay hoy en este momento en el mercado, de las 130, 40 que se han producido el año pasado, que la cifra de verdaderamente asistentes a las salas de proyección no vale, no importa los productos. Hay que ir cambiando ese modelo, hay que ir dándole más peso en este evento. Evidentemente no vamos a pasar al punto cero, pero tendríamos que buscar un reequilibrio, un 75-25, ir poco a poco acercándonos más a un tipo de criterio, porque si no vamos reajustando nuestras producciones con ese 15% que estamos vendiendo, que nos entra verdaderamente el taquillaje, que luego constreñimos lo que realmente la producción, el ejemplo de lo que estamos en la vorágine de la producción y nos olvidamos, estamos en una vorágine diferente. Pero eso es el problema del productor de aquí, pero eso yo creo que está en la cabeza del productor de aquí, no está en el sistema, que bueno, el sistema se puede mejorar siempre, está en la cabeza del productor, que es que yo he visto productores que han sacado una película y han dicho, ya la tengo financiada porque tengo taquillaje y todo, y me la suda, y lo voy a decir así, me la suda. No, y el director de tesorería, tengo dificultades de cómo cubro en estos 2 años que me liberen, sí, pero una vez que lo tengo, el director se queda, es que dice, es que no me está moviendo la película. Claro. Pero eso, andando aunque lo decía Nara, pero eso está en la cabeza del productor. El planteamiento que hace Nara de lo que es, porque yo creo que el debate también está, en si claro, es que el audiovisual también es cultura y hasta qué punto tienen que apoyar las instituciones la cultura. En el ejemplo de la cultura empresarial, perdón, me refería a la cultura. Pero un ejemplo muy rápido lo cuento en un minuto, es decir, si se producen 130 películas de cine al año y se han visto en las salas 30, estoy hablando un poco en general, es un ejemplo, pero más o menos esa es la proporción, es un gran fracaso, es decir, 100 películas subvencionadas que no han llegado de cine, que no han llegado a las salas, es un fracaso. Quizás habrá que reorganizar eso, producir 10. Una de ellas será la cultural, me explico, la innovadora, la de vanguardia, que igual tardamos 10 años en hacerla, eso tiene que existir, y los que quieran trabajar en ese sector, que Nara defendía ese tema, fantástico, porque tiene que haber innovación, y las otras 9 tendrán que ser buenos productos y comerciales, es decir, yo siempre he dicho que una televisión pública sin público es un desastre, es decir, tendrás que tener una televisión pública con el público razonable. Tampoco coincido con el modelo de televisión pública existente actualmente, pero ni televisión española, ni TV, doble financiación, eso sería otro debate, ¿no? Pero, lógicamente, íbamos cambiando. Y luego no hemos hablado, cuando hablábamos de innovación, que vamos hacia otro mundo audiovisual, en el que las plataformas de distribución y la llegada a los espectadores, bueno, pues ya sabemos que los modelos van a ir cambiando y que nos tendremos que ir adaptando a eso, y que cada vez va a ser más fácil hacer intercambios con un chino o con un coreano, a la hora de que te haga el sonido. Nosotros, bueno, pues desgraciadamente al final en algunas cosas nos hemos obligado a producir cosas en China. No lo queremos hacer porque al final tenemos que defender a la empresa de aquí, pero si no lo hacemos allí, oye, en algunas cosas, el coste de producción nosotros no podemos rentabilizarlo. Y las experiencias no han sido negativas, no llegas al nivel de calidad que podemos llegar aquí, en algunas cosas tienes que tienes que sufrir el que se haga un poco peor, pero bueno, que también yo creo que el tema de la internacionalización para nuestra satisfacción o nuestra desgracia está también en camino. Pero ahí yo, por ejemplo, nosotros solemos salir mucho a mercados de documentales, ¿no? Llevamos ya como unos 3 años saliendo y siempre venimos con proyectos que bueno, pues que te contactan para hacerte una parte, nosotros hacemos mucho también montaje postproducción, aparte de hacer producción y bueno, pues una de unas cosas en las que se nos pide igual hacer es eso, ¿no? Pero claro, eso siempre viene de entrar a coproducir, no te piden, o sea, te pagan el producto que estás haciendo, no, te piden que entres en coproducción. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que entrar a conseguir las ayudas institucionales, es decir, que tú al final te financias esa parte si entras en coproducción, pero realmente si no, no. O sea, que entonces te quiero decir que ese mercado, eso que se mueve, eso nos pasa tanto con películas y nos está pasando también últimamente, o sea, porque pues decir, no, pues no vamos a entrar en coproducción en una película, nos interesa, si nos pagáis el montaje, pues sí que lo hacemos, pero si no, realmente yo no quiero entrar en ese mercado, ¿no? Y lo que sí que nosotros estamos viendo en los últimos años es eso. O sea, te quiere decir que en vez de ir para el otro lado, vamos para atrás. Eso es sentar un modelo caduco. Es
Y es así, colaborar en coproducciones de alguien que me está buscando mi ITV en Andalucía. Pero es repetir el mismo modelo, entonces yo creo que... Pero es así, y con cualquier producto que tú haces, o sea, tú haces me vuelvo a referir a documentales, pues porque lo que yo es en lo que yo trabajo, y tienes un proyecto de la leche, lo tienes hasta medio financiado, lo tienes tal, y luego vas a donde porque tienes que vender a televisiones, porque es eso, y te dice, no, consígueme otra tele, porque si no, te rebajo mi cuota de lo que te meto ahí de dinero, y te dices, vale, muy bien, ayuda. Yo entiendo, y para mí está muy bien, porque lo que consigue así es que tú saques, que crees producto que pueda ser vendido fuera. Es decir, que no crees una cosa para consumo propio de casa, metes unos presupuestos que te pasas y sacas ahí lo que tengas que sacar. Está genial. Pero bueno, las cosas no son fáciles. Y que el producto, el sistema caduco funciona y que lo están haciendo funcionar hasta su límite más extremo también. Y es verdad que ahora se están buscando otras plataformas. Pero porque está disfrazado de cultura, que es lo que decías tú antes. Entonces, por eso ahí soy crítico en el debate, ¿no? O sea, yo soy un enamorado de la cultura, Pero quiero decirte que ahí es donde está el debate. Es decir, claro, cultura e industria, y dónde tiene que llegar la cultura y lo subvencionable, porque es algo que hay que ayudar, que hay que apoyarlo porque tiene innovación, por el motivo que sea, gente joven, tal, todo eso hay que apoyarlo, pero no se puede estar alguien en este sector jubilando con proyectos audiovisuales produciendo eternamente subvencionados. Eso me parece incluso que es engañar a la ciudadanía. O sea, son fondos públicos, son impuestos de todos nosotros, ¿no? Cuidado con eso, porque yo creo que hay ahí, hay que ser críticos con eso, ¿no? Es decir, y todos, incluidos nosotros, Mediavoz y todas las empresas, lógicamente, hasta donde podemos llegar, tiramos también de esos fondos en lo que podemos, ¿no? Pero yo creo que hay que ir cambiando el modelo poco a poco, ¿no? Claro, porque, perdón, se hablaba de una falta de apoyo, Enara hablaba de una falta de apoyo, sobre todo para esa gente que empieza, y no se nos escapa que muchos estudiantes, muchos jóvenes, como la propia Enara, que una vez terminan sus estudios, pues tienen no que... soy tan joven, tengo un joven, pero ya tan joven no soy. Lo hemos sido alguna vez. Acá marchándose a Madrid o Barcelona, por ejemplo, donde lógicamente pues está el 80% de los clientes, y no sé si hay más o menos ayudas. Antes hablabais de Cataluña, ¿la pondríais como modelo en ese sentido a la hora de impulsar el trabajo de los, no sé si llamarlo talentos, porque aquí también tendremos talentos y muchos se van fuera, porque aquí se encuentran un poco atados de pies y manos, ¿no? Al no poder crear productos, pues por el coste y por la falta de apuesta de instituciones o de empresas privadas, ¿no? No sé cómo lo veis. Es la falta de industria que está, ¿no? La pseudoindustria, ¿no? Si no puedes absorber a todos los chavales que están saliendo de las academias, esa gente o deja de trabajar en esto, o sea, nunca entra en el mercado, o se tiene que ir fuera a formar. Siempre es bueno, además, irte fuera a formar, porque es que aquí no vas a encontrar, ahora mismo no hay empresas con las que te puedas formar realmente bien, no existen. Y es eso, al final eso, es el mercado lo que puede absorber. Si siempre sale mucha más gente de la que el mercado puede absorber en audiovisual, por un sector que llama mucho la atención a los chavales. Hay varias academias que son buenas, varias escuelas que son buenas para estudiar producción, postproducción, etcétera, y sabes que pues no sé, el 90% posiblemente nunca vaya a trabajar en la industria. La cuestión es que esa gente que sale fuera y se forma fuera, coge experiencia fuera, después vuelva aquí y de alguna manera comparta su experiencia y sus conocimientos para impulsar el sector audiovisual aquí, ¿no? ¿Esa sería un poco la idea? ¿O? Yo creo que esa diáspora únicamente se puede producir si realmente tenemos un tejido maduro, ¿no? Y hoy en día yo pienso que es un tejido débil, que es un tejido pequeño, que es un tejido muy atomizado, porque podemos hablar de muchos sectores. Tú estás hablando del documental, podemos hablar de la ficción, podemos hablar de los guionistas, podemos hablar de la animación. Es decir, es difícil realmente concentrar, y encima tenemos por delante el gran reto de lo que un amigo mío planteaba como tsunami digital, ¿no? Decía, encima tenemos un sector débil, pequeño y que se tiene que adaptar rápidamente a los tiempos. Pero gran parte de los criterios y las pautas están marcadas. Tú hablabas antes de algo terriblemente importante, pero que no lo hemos descubierto nosotros. Lo ha descubierto el sector de industria tradicional. Saber cuál es tu proceso, análisis de costes, externalización, ni del diseño ni del guión. Para una producción, para el que está produciendo tornillería será diseño y para ti seguramente será el guión. Será costes de producción de poco valor añadido y tener la gestión del conocimiento, de la distribución, etcétera, etcétera. Y eso lo han hecho muchas empresas que se han deslocalizado de aquí o que se han deslocalizado parcialmente de aquí, pero la sede, el conocimiento, la dirección, la gestión sigue estando aquí.
plantearnos lo que tú estás diciendo, que es un poco una avanzadilla de lo que seguramente vamos a tener o vais a tener probablemente que hacer para abordar este sector. Esto... Y luego yo creo que hay que también hacer una reunión importante con Diputación. De hecho estuvo el Cartoon Forum hace unos días de animación aquí en San Sebastián. Se contaron experiencias que ya conocíamos los que estamos en el sector, pero se explicaron y quizás no estuvieron presentes quienes tenían que estar, algunos desde la función pública. Ahí voy a ser crítico también, porque al final con la Diputación de Guipúzcoa hay una ley de mecenazgo que se puede estudiar y tal, en el que al final no estamos pidiendo nada a nadie, porque todos los problemas que tenemos, yo creo que, para que se aclare un poco mi planteamiento, la ayuda pública tiene que existir, pero tiene que existir en la base, como existe en todos los sectores, pero a partir de ahí el proceso de producción tiene que ser ya industria, en lo que estamos comentando. Y la financiación es lo que nos asfixia. Tenemos que conseguir que el capital privado, fondos de inversión, con la ayuda de fomento, aporten capital, pero a buenos proyectos. Claro, porque es que no puedes engañar también a un inversor diciendo que vamos a hacer una cosa. Si le dices que es un tema cultural, que no va a haber rentabilidad y tal, de acuerdo, pero lo demás tiene que ser, hay que generar de nuevo rentabilidad, etcétera. Y existe ese proceso que lo podríamos estudiar mejor con Diputación, y yo creo que es el momento ya de plantearse ese tema, porque sí hay posibilidades de que los impuestos de empresas de otro sector se muevan al sector audiovisual, y es una fórmula simplemente de mover dinero público. Es decir, ahí no estamos incluso quitando nada al impuesto del ciudadano, es decir, el impuesto que la máquina herramienta genera se puede articular de alguna forma para que vaya al sector audiovisual, y ese sector audiovisual que no existe ahora crezca en impuestos que van a retornar de nuevo a las arcas públicas, porque ese sector audiovisual que ahora no existe, o ese proyecto audiovisual que ahora no existe, va a generar puestos de trabajo, retenciones de IRPF, etcétera, etcétera, etcétera. Es mover los impuestos. Entonces, en vez de que el impuesto vaya directamente de la máquina herramienta de sectores muy fuertes que hay en Guipúzcoa directamente a la Diputación, hay fórmulas ya que existen, que ese dinero retorne a sectores emergentes, como es el audiovisual, y luego retornen a la caja pública conjunta de Diputación. Será muy complicado, igual ahora ponernos a explicarlo, pero ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Yo creo que para el público que nos está escuchando lo habrá entendido también. Yo eso lo veo difícil, me parece súper interesante. Lo hacen otros países ya, No, me parece súper interesante, lo veo difícil porque... Vemos a Nara muy escéptica. No, está bien, vengo un poco aquí haciendo del diablo, yo soy muy optimista como él. Lo que pasa es que como él está todo ese papel, pues yo me pongo en el otro. Yo veo la botella medio llena ya también, pero tiene que hacerlo. Me pongo en la otra posición un poquito por crear el debate, ¿no? Pero, os comento un poco, yo lo que veo un poco en la industria, nosotros... estamos intentando para varios proyectos que pues de documental que pueden tener interés, intentar conseguir dinero de la empresa privada, y es que somos alto riesgo con mayúsculas, y vamos, o sea, se le pone a todo el mundo el culo prieto, diciéndolo así alto y claro. Entonces, una de las opciones que decía él de sacar los impuestos y que eso pueda venir y que se pueda ahí un poquito que pueda alimentar, a mí me parece genial, pero el hecho que muchas veces la gente dice, no, sacar dinero del mundo privado y tal, no sé qué, pues por ejemplo en ficción, aun y todo en ficción, imagínate, ficción o animación y tal, pueden ser todavía industrias un poco más fuertes, ¿no? Pero por ejemplo el documental nosotros somos, vamos a decir, un poquito como un mercado bastante difícil en ese sentido, ¿no? Pero sí que les cuesta mucho porque es que no ven y no le van a ver rentabilidad, no se sabe la rentabilidad que se va a sacar, es una cosa que nunca sabes y no están dispuestos. Y yo creo que también es porque ya históricamente tenemos ese cartelito puesto ahí de que somos de alto riesgo. Es verdad que luego nosotros, por lo menos lo que hemos hecho hasta ahora, o sea, con la gente con la que hemos funcionado, están súper a gustos y han vuelto, o sea, y los hemos tenido al lado nuestro para otras cosas, y eso obviamente indica que lo que hemos hecho lo hemos hecho bien, pero como sector así en general, son cosas que yo veo difíciles. Es verdad que sí que pienso que hay que pensar creativamente, desde luego súper creativamente, y que hay que incentivar cosas, pero lo veo difícil aquí. En Euskadi lo veo difícil, ¿eh? Pero si me permite, señora, es que no hay mecanismos en este momento que se utilizan tradicionalmente en todos los sectores industriales adecuados a vuestro sector. ¿Para qué son las sociedades de capital riesgo?
¿Para qué son las sociedades de capital riesgo? Para nosotros, desde luego, ya, pero para nosotros para no llega. Para arriesgar más de lo mismo no tendríamos. ¿Para qué son las sociedades de garantía recíprocas? ¿Para qué son los fondos de garantías? Concretamente, a la que hacía antes alusión, ha tenido, ningún fallido. Es que no me extraña. Si es que no está haciendo realmente un tema de garantías. Lo que está haciendo es un tema de tesorería, adelantar a las productoras que tienen asegurada una financiación por parte del ICA y por parte de las tribusadas durante 2 años para que no tengan que hipotecar su casa, nada más. Pero no son fondos de capital riesgo, olvidémoslos. Y en ese momento hay que desarrollar toda una vorágine, digamos, de mecanismos específicos que existen en el mercado adecuados al sector para que entren, porque por esencia, reitero, una sociedad de capital riesgo es aquella que está arriesgando sobre un sector, en este caso, por ejemplo, emergente, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso hay que trabajar muchísimo en los aspectos financieros. Rodeado, evidentemente... Te digo que sí, seguro. Pero vamos, eso para mí parece es una de las claves para el sector a futuro. Yo os iba a preguntar si el polo de innovación audiovisual iba a ser, como bien dijo Don Elorza en septiembre del año pasado, con la puesta de la primera piedra, iba a ayudar a Donostia y a Guipúzcoa a convertirse en un referente a nivel, si no internacional, al menos sí estatal, ¿no?, en la producción audiovisual. A Enara no se lo voy a preguntar porque Oye, yo soy muy positiva, Pero de alguna forma, y llamo de conclusión porque se nos está acabando el tiempo, lo que hace falta probablemente es una mayor profesionalización en el sector, como apuntaba Euken, y un nuevo modelo de financiación probablemente para esas personas que tienen ideas, que tienen iniciativa y que, pues, como hemos estado hablando, pues tienen que irse fuera porque aquí no consiguen el apoyo suficiente, ¿no? No sé, a modo de conclusión, ¿cómo veis el polo de innovación audiovisual, este tipo de iniciativas que despiertan también una serie de dudas, como bien decía Enara, pero que, bueno, poco a poco pueden ir poniendo, y ya de cara además a la candidatura de Donostia como capitalidad cultural para 2016, que también es un reto a perseguir, ¿no? Hombre, yo desconozco lo que Odón dijo exactamente, con muy buena voluntad. Yo creo que abre posibilidades, ¿no? Es decir, depende cómo se articule, yo creo que sí puede llegar a ser un referente, pero si se... Sí, a nivel internacional un poquito más difícil. Si se organiza bien. Yo a nivel internacional, os digo de verdad, la experiencia que nosotros desde Mediavoz estamos teniendo, y no es tampoco como empresa Mediavoz muy larga, a nivel internacional, yo creo que trabajándolo bien se puede empezar a hacer un poco más de ruido del que hemos hecho hasta ahora. Cuando preguntaba sobre los catalanes, cuando vas a los mercados, ahí es donde ves el potencial de los catalanes. Han sido más industria, se han adelantado y son los que más presencia tienen en los mercados. El catalán, ni siquiera el madrileño, y sí que es cierto, simplemente por hacer esa referencia, que el mundo catalán, que ha sido más creativo en literatura, en publicidad, en tal, también se está produciendo un movimiento hacia Madrid. Sí, bueno, de acuerdo con todo esto. Lo que hemos comentado, referente o no, simplemente es una palabra. Ahora mismo lo que vamos a tener es un edificio, una serie de infraestructuras que pueden ayudar a la industria audiovisual mucho. Esperamos todos que nos ayuden a todos muchísimo, a través de la tutoría de fomento, para crear una industria más potente, para que más gente se quede, para que haya más trabajo, para que todo sea más dinámico, para internacionalizar productos, para que todo funcione mejor, ¿no? Y generar más. Luego, a ver de dónde llega esto, pues ahora mismo. Y además yo creo que va a ayudar a las empresas nuevas, como la de Enara, que son, bueno, gente más joven, y ya no son tan nuevas, y que no son tan jóvenes, como decía ella, pero que sí les mantenemos bien. Incluso a Mediavoz, que bueno, que también es una empresa joven, va a ayudar a que bueno, se progresen y desarrollen, y va a ayudar a aquellas otras empresas que ya llevan más tiempo, que han trabajado sobre todo para ETV, porque es que no ha habido otra industria aquí, y que por supuesto tiene que servir para ellos. Ellos quizás ya han hecho esas inversiones inmobiliarias en mejores tiempos y también apoyadas públicamente, han tenido que hacer inversiones técnicas, lógicamente, únicamente privadas, eso hay que, por supuesto, respetarlo, pero bueno, yo creo que hay que articular, ¿no? Y ninguna de esas empresas que incluso también está en su ACHU se tiene por qué sentir que le va a perjudicar. Yo ahí lo veo todo en positivo. Yo creo que lo que hay que hacer es competir y colaborar, y eso nos va a enriquecer a todos. Yo creo que algunas expectativas ya se están levantando. De hecho, por ejemplo, de cara al polo, pues hemos tenido contactos de algunas empresas que directamente han tenido relación con nosotros de fuera, dicen, oye, ¿qué es esto del polo? Nos interesaría darnos más información,
Y yo creo que no es tan difícil, el mercado de la internalización no está tan difícil. Tuvimos una pequeñísima experiencia, modesta experiencia, con una visita de empresas pequeñas aquí al Digital Hub de Irlanda, y enseguida ves que internalizarse no es lo que tú dices, encontrar en este momento posibilidades de colaborar, coproducir, etcétera, etcétera. Porque lleva mucho tiempo y es muy costoso. Pero fundamentalmente es un tema de cultura, cultura. Yo, en la relación que tuve en aquella visita a Dublín, dije, lo primero que tenemos que hacer es trabajar sobre la cultura empresarial de nosotros. Y a la gente joven lo que dice, ¿hay algo más que ITV? Hay un mundo en este evento de la producción. Hay que romper esto hay que romperlo realmente. Y nos está escuchando la gente joven, muy joven, mucho más joven que Nara, el inglés. Es muy importante. El inglés. Nos escucha la gente mucho más joven que se dediquen a otra cosa. También el francés y el alemán y el ruso, lo que haga falta, ¿no? El inglés, cuanto más políglotas seamos, mejor en todos, Pero no solo el euskera, el castellano, tal. El inglés también es muy importante para aquellos que quieran moverse, y el que quiera moverse aquí es muy respetable, es decir, que yo creo que hay que respetar todas las... Yo ahí diría que, de nuevo un poquito hablando, la empresa media, pequeña, que del mundo audiovisual, muchos yo creo que nos vamos a encontrar con esa atomización de que muchos de los que han creado empresas realmente no son empresarios, y yo creo que eso es una realidad que tenemos que aprender todos, porque vamos aprendiendo a ser empresarios y operadores al mismo tiempo. Además, eso es. Entonces eso es un hándicap para nosotros. Creo, bueno, por ejemplo en nuestra empresa somos todos políglotas, hablamos todos inglés, perfecto, castellano, euskera. Los proyectos que hacemos los hacemos desde aquí, pero de cara afuera. Francés también, o sea, ya el perfil de Francia lo hemos también abierto. Creo que cada vez la gente joven, el inglés lo tiene ya como más integrado, y si sale un poquito fuera, todavía más. Pero lo que yo sí creo que vuelvo un poquito a reincidir, ETV, la gente joven, trabajar para ETV ya lo tiene olvidado, es decir, si trabaja para las 7 productoras que funcionan en ETV, trabaja para ETV, pero si no, se busca la vida por otros lares. Ese mercado lo tiene claro que no es accesible para ellos, y sí que buscan buscarse la vida de otra manera, y de otra manera es siendo muy creativos, eso, pero yo creo que nuestro hándicap es que no somos empresarios. Ahí está la clave. Profesionalización. No, es que gestión. De gestión y... Es un sector de alto riesgo, cogiendo un poco titulares, sector de alto riesgo, es más difícil que gestores se metan en ese sector de alto riesgo, por lo tanto le falta gestionar mucha cultura, hay mucho creativo en ese sector, pero hay pocos gestores. Está claro. Nos quedamos con ese resumen que nos ha hecho Pedro. Por cierto, que el polo también va a ayudar a generar empleo, que después del dato que hemos conocido esta semana pues tampoco viene nada mal, por otra parte, ¿verdad? Euken Sese, gerente de Sociedad de Fomento San Sebastián, Enara Goicoechea, directora de Mostu, Pedro Castillo, director general de Mediabost, Iñaki Mas, director de producción de CineFX. Gracias por haber estado con nosotros en esta tarde charlando sobre el polo de innovación audiovisual. Eskerrik asko. Y antes de marcharnos, recordar las 2 vías de contacto con este programa. Por un lado, la página web de Eusko Ikaskuntza, www.eusko-ikaskuntza.org, o bien a través de nuestro correo electrónico euskoikaskuntza@herriirratia.com. Es todo por hoy, nos despedimos hasta la semana que viene. Agur.